Bien, como decía el presbítero Felipe, hemos comenzado una nueva serie de sermones comisionados por el Señor. Y le voy a pedir que puedan buscar en sus Biblias, en el libro de Hechos. Vamos a leer el capítulo 17, del versículo 16 al versículo 34. Hechos 17, del versículo 16 al versículo 34. Dice así la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por lo tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y todos los días en la plaza mayor, con los que concurrían allí. Y algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban contra él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece ser predicador de divinidades extranjeras, pues les anunciaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Ellos le tomaron y le llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significa esto. Todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo, hombres de Atenas, observo que son de los más religiosos en todas las cosas. Pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. A aquel, pues, que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo ha hecho toda raza de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si de alguna manera aún a tientas palparán y le hallarán. Aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como también han dicho algunos de sus poetas, porque también somos linaje de Él. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, e imaginación de hombres. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos, al resucitarle de entre los muertos. Cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así fue que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Muchos cristianos piensan que la evangelización, la predicación de la palabra es algo que se hace en un evento especial, en un momento determinado, en un gran evento. Pero lo que vemos en este relato y lo que conoceremos por medio de esta historia y del mensaje de Pablo, nos daremos cuenta que la predicación es algo constante, es algo permanente. No es parte de un evento, no es parte de una circunstancia específica, sino que es algo que se lleva a cabo constantemente en el mundo de la iglesia. Ahora, hemos leído un relato del libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos nos muestra qué es lo que hace la iglesia luego que nuestro Señor Jesús asciende a los cielos.
Él entrega la gran comisión a sus discípulos reciben la gran comisión, reciben el Espíritu Santo y son llamados a ser testigos hasta lo último de la tierra. Ellos fueron equipados y asumieron esta misión de predicar este mensaje que ellos conocían de Cristo Jesús. Los discípulos estaban tan equipados por el Espíritu Santo, estaban tan seguros, alentados a predicar este mensaje, que no podían dejar de hacerlo. Ellos simplemente no podían dejar de predicar. Ellos no podían dejar de anunciar lo que habían visto y lo que habían oído. Y es por eso que en el libro de los Hechos, a lo largo del libro, podemos ver a personas como a Pedro, Juan, en algunos casos Felipe, Esteban, Bernabé, el mismo Pablo, Timoteo, que predicaron. No cesaban de predicar. Predicaban a judíos, predicaron a samaritanos, predicaron a extranjeros, predicaron a paganos, predicaron a grandes personas de influencia, personas del Imperio Romano, predicaron a personas despreciadas de la sociedad, a enfermos, a rechazados, a endemoniados. Predicaron a todos. Llevaron el mensaje de salvación a todas las personas. Y es en este contexto que Pablo toma relevancia luego de haberse convertido, luego de haber sido comisionado por el Señor. Él es llamado el apóstol de los gentiles y recibe el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y lo que vemos en los versículos de este capítulo 17, muchas veces se da cierto realce a la manera en la que Pablo entrega el Evangelio, ya que estas personas eran paganas, eran idólatras y no tenían un conocimiento del Dios de Israel. Ellos no sabían acerca de los profetas, no sabían acerca del Mesías, no conocían nada de la ley. Por lo tanto, Pablo se acerca a ellos de una forma bastante peculiar, hablándoles de la creación, hablándoles en sus términos, para que ellos pudieran entenderle. Pero ¿cuál es el contexto aquí? Bueno, Pablo estaba en medio de su segundo viaje misionero. Él venía de plantar iglesias en Filipo, iglesia en Tesalónica y iglesia en Berea. Y mientras Pablo estaba en Berea, que está al comienzo de este capítulo 17, vienen judíos a perseguir a Pablo. Los mismos judíos que le habían perseguido en Tesalónica van a perseguirlo a Berea. Entonces, los hermanos de Berea, al enterarse de que venían estos judíos que tenían envidia de Pablo, que rechazaban el Evangelio y que iban a causar alboroto, que iban a causar, a avivar a la multitud para que persiguiera a Pablo, debido a eso, los hermanos de Berea llevan a Pablo a Atenas. Entonces, Pablo es trasladado solo a Atenas, ya sin la compañía de sus dos compañeros, que eran Silas y Timoteo. Entonces, en medio de este contexto, Pablo llega a esta ciudad, en Atenas. Y normalmente se resalta la forma en que Pablo entrega el mensaje en este lugar, pero yo quiero que hoy prestemos atención a otra cosa. Yo quiero que nos fijemos en cómo este relato nos enseña la urgencia de predicar el Evangelio. Porque en esta historia hay razones suficientes de por qué la iglesia debe predicar y por qué necesitamos predicar. Aquí vemos a la predicación no como un evento especial, sino como una labor fundamental que está impregnada en el corazón de Pablo. Y al ver esto, al ver la actitud que Pablo tiene, el mensaje que Pablo entrega, nosotros, la iglesia, debemos ver que tenemos una obligación, que tenemos una responsabilidad. Por eso es urgente que prediquemos. Y el mensaje de hoy lleva por título ¿Por qué predicar? ¿Por qué predicar el Evangelio? Entonces vamos a ver un par de razones en esta historia de por qué predicar el Evangelio. Y el número 1,
¿Por qué predicar el Evangelio? Porque el Evangelio enfrenta la idolatría. El Evangelio enfrenta la idolatría. Versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. En este tiempo, Atenas era el centro filosófico del mundo. Era el centro educacional, artístico del mundo. Pero Atenas también era el centro religioso del mundo. En este lugar se adoraba a todo Dios existente. De hecho, el mismo nombre de la ciudad nos revela eso. Atenas es en honor a la diosa Atenea. Y esto era tan evidente que hasta los propios paganos se daban cuenta de esto. Fíjense que un autor pagano dice, en tono de broma, que era más fácil encontrar a un dios en Atenas que a un hombre. O sea, había tantos dioses representados, tantas divinidades representadas en esta ciudad, que estaban en todos lados, estaban en todos los lugares. Y Pablo, al ver esta enorme manifestación de deidades, de dioses, se ve obligado a actuar. El texto nos dice que él se enardecía al ver esta ciudad entregada a la idolatría. Y eso nos dice mucho a nosotros porque Pablo no se deja impresionar por la ciudad. Él no se deja impresionar con las esculturas, con las obras de arte, con los templos. Tampoco toma este tiempo como un tiempo de descanso, como un tiempo de relajo, sino que nos dice que su corazón se enardecía al ver la idolatría de este lugar. El término que se utiliza aquí para manifestarnos que Pablo se enardecía significa también irritarse o enojarse. Entonces esta indignación de Pablo era tal que no pudo quedarse en silencio, que no pudo quedarse callado con lo que veía, sino que debía hacerle frente a toda esta mentira, a toda esta manifestación de deidades. Ahora, ¿por qué la idolatría causa tal indignación, tal enojo en Pablo? Bueno, porque la idolatría es un ataque directo a la gloria de Dios. Pablo sabe que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso y que Dios no necesita que alguien le defienda, ni mucho menos. Pero Pablo detestaba la idolatría. Detestaba la idolatría porque Dios es el único digno de adoración. Porque Dios es el único digno de ser exaltado y de ser reconocido. Por lo tanto, la única manera de hacer frente a esta distorsión era por medio de la predicación del Evangelio. Ya que el Evangelio declara a Jesús como Rey, a Jesús como Salvador, a Jesús como poderoso. En el Evangelio vemos a Jesús y a sus acciones de morir y de resucitar, y que cuyas acciones merecen honor, merecen reconocimiento. Alguien que declara a Jesús como Señor está atribuyéndole el honor a Él. Cristo es honrado, Cristo es glorificado por medio del Evangelio. Por lo tanto, Pablo hace el frente a esta idolatría por medio de la predicación de su palabra. Por eso, hermanos, debemos tener en alta estima el Evangelio, porque el Evangelio confronta la idolatría y la falsedad. Pero Pablo no solo predica para darle la gloria a Dios y contraponerse contra toda esta falsedad, sino que también predica por amor a los perdidos. Fíjense que en Romanos capítulo 1, versículo 14, Pablo dice que es deudor de los bárbaros, de los sabios, de los ignorantes. Pablo sabía que todas estas personas necesitaban el Evangelio. Y este era el caso de Atenas. Estas personas estaban perdidas en la idolatría. Y en consecuencia,
estaban condenadas. Debido a su idolatría, debido a su adoración a estos dioses falsos, estaban condenados. Ahora, hoy las cosas no son diferentes, hermanos. Tal vez no hay estatuas de dioses, no hay templos dedicados a dioses específicos, pero recordemos que el ser humano fue creado para adorar. El ser humano es un adorador innato. Y si no adora a Dios, adora otra cosa. Adora algo más. Y esto es idolatría. Hoy mismo en nuestro país la gente idolatra a un sistema político, idolatra a ideologías, donde basan su identidad, donde fundamentan su propósito en la vida. La gente idolatra a cosmovisiones, idolatra a un estado social, riquezas, actividades. La gente vive en pos de estas cosas, poniendo estas cosas en el centro de su corazón. Estas cosas reciben su adoración y son idólatras. Las personas que adoran a otra cosa que no es Dios, reducen a Dios y a Jesús. Y la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar este mensaje, de reivindicar al único Dios verdadero. La iglesia debe señalar a la humanidad idólatra con firmeza que solo hay un Dios que es digno de adoración, que tiene el derecho de toda gloria, de todo honor y de toda honra y de toda adoración. Y ese es nuestro Señor Jesús. Hermanos, la iglesia, quien recibió esta tarea, debe ponerla por obra, debe tomarla en serio y practicarla. Esta tarea no fue dada a los ángeles, no fue dada a los poderosos de la tierra, fue dada a la iglesia. Fue dada a la iglesia. Y si no lo hace la iglesia, ¿quién lo hace? Debemos tener este sentido de responsabilidad por proclamar el Evangelio, porque enfrenta la idolatría, porque enfrenta la mentira. Y esta es la única forma en que las personas pueden conocer que solamente hay uno digno de honor, que solamente hay uno digno de gloria y de alabanza, y es nuestro Señor Jesús. Pablo confrontó la idolatría con la predicación del Evangelio. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo. Pero hay otro principio que esta historia, que este relato nos enseña del por qué predicar el Evangelio. Y es porque el Evangelio revela al Dios verdadero. Pablo, cuando llega a Atenas, no se conforma con predicar en la sinagoga. Él predica los días de reposo en la sinagoga y a los judíos y a los gentiles piadosos que estaban y que visitaban la sinagoga. Pero Pablo no se conforma con eso. El texto nos dice que Pablo fue a la plaza, que también puede haber sido un mercado. Era el lugar de centro, de reunión de Atenas. Y el texto nos dice que Pablo predica todos los días en ese lugar. En el lugar donde estaba la máxima concentración de personas. Pablo predica el Evangelio ahí todos los días. Y es así que capta la atención de los filósofos, de estos famosos epicúreos, de estos famosos estoicos. Y reciben o entienden esto como una novedad y les llama la atención y llevan a Pablo al Areópago. El Areópago era un lugar que era una especie de corte donde estaban los gobernantes, los que tomaban las decisiones importantes de la ciudad. Y estas personas del Areópago, tomaban decisiones por la ciudad y también estaban a cargo de la educación de la ciudad. Por esa razón llevan a Pablo al Areópago, para saber si este mensaje podía haber sido un problema para la ciudad de Atenas. Entonces, Pablo es llevado al Areópago
Y en ese lugar, él comienza a predicar el Evangelio. Él no se intimida porque está ahí delante de los gobernantes, de los sabios, de los filósofos, sino que comienza a predicar la palabra. Comienza a predicar el Evangelio con toda confianza, con toda firmeza. Versículo 22, versículo 23 dicen, Pablo comienza su mensaje: hombres de Atenas, observo que son de los más religiosos en todas las cosas. Pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. A aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este les anuncio. Pablo se dirige, como ya hemos dicho, de una forma hábil a los atenienses. Y él incluso los halaga. Él les dice, les reconoce y pone en alta estima su religiosidad. Ahora, este halago no es falso, no es un halago mentiroso por parte de Pablo, ya que Pablo está reconociendo que no están tan lejos, en el sentido de que reconocen que hay un Dios, o reconocen que hay algo más. Y esto es una especie de halago, porque evidentemente es imposible acercarse a Dios si no se cree en la existencia de Dios. Como nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, podemos decir que estos idólatras tenían un punto más para conocer a Dios. Sabían que había un Dios, creían en algo más. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo no dice: muy bien, ustedes creen en Dios, yo creo en mi Dios y todo está bien. ¿No es cierto? Lamentablemente hay muchos que se llaman cristianos que se quedan en eso. Sí hay un Dios, Él es bueno y yo creo en Dios. En fin, Pablo no se queda ahí. Pablo no se queda conforme con su religiosidad, porque él sabe que estos dioses son falsos. Él sabe que estos dioses son mentiras, son hechos y creados por los hombres. Y Pablo les dice que hay un Dios que ellos no conocen, este Dios no conocido, el cual los griegos levantaron un altar y pusieron una inscripción al Dios no conocido. Y Pablo utiliza esta figura, este altar, que ellos levantaron de este Dios no conocido, y lo utiliza para llevarlos al Dios verdadero, para mostrarles que había un Dios que ellos no conocían y que este Dios era el verdadero. Y Pablo les presenta a este Dios verdadero. Versículos 24 al 25 dice: este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En este breve discurso, Pablo presenta al Dios verdadero, al Dios creador, al gobernante, al autosuficiente, al que es dador de la vida, el que es controlador de todas las cosas, el que ha establecido la humanidad por medio de un hombre, Adán, y que ha puesto los límites de las naciones, de los gobernantes, que ha delimitado los tiempos, es decir, un Dios que controla todo, un Dios todopoderoso. Con esta descripción de Dios como creador, como gobernante, como dador, como soberano, es motivo suficiente para que estos hombres busquen a Dios. Pablo les presenta razones claras en la creación para que ellos puedan hallarle, para que ellos puedan buscarle. Y esto también está evidente para toda la creación. Es lo que en teología se llama la revelación natural. Cosas que están en la creación que nos dicen que hay un Dios verdadero, que hay alguien que creó este universo, que hay alguien que creó la humanidad. Incluso Pablo les hacía ver que era tan evidente la existencia de este Dios que hasta sus propios poetas reconocían. Por ejemplo, Pablo cita a Epiménides,
donde en este mismo versículo él dice que en él nos movemos y somos. También citó a Arato, que dijo, linaje suyo somos. Entonces, el mismo Pablo le está haciendo ver que en su mismo pensamiento es evidente que hay un Dios que creó todas estas cosas. Pero también los confronta con su mala comprensión, porque toda esta religiosidad es inútil si no está en coherencia con el Dios verdadero. ¿Qué quiero decir? Porque estas personas asumían la divinidad y le daban forma utilizando figuras, hacían imágenes, creaban estatuas. Y Pablo les mostraba la insensatez, lo ridículo de pensar en la divinidad semejante a oro, plata. Si Dios creó la humanidad, debe ser mucho más que algo que el hombre cree. Una divinidad es mucho más que una figura creada por un hombre. Entonces Pablo le hace ver la insensatez de los dioses que ellos estaban adorando frente a este Dios verdadero, este Dios que ellos no conocían, que era creador del cielo, de la tierra, de la humanidad y controlador de todas las cosas. Y aquí tenemos otra muestra de por qué predicar el Evangelio. Porque la gente hoy puede ser muy religiosa, tener una creencia en lo espiritual, inclusive reconocer la existencia de Dios. Pero este Dios debe estar en concordancia con lo que Dios ha revelado en su palabra. Él es el creador de los cielos y de la humanidad. Él ha delimitado los tiempos. Él es soberano, es gobernador. Y no importa, hermanos, lo espiritual que las personas sean. Si no concuerdan con la verdadera revelación de Dios, están equivocados. Están creyendo una mentira. Y aquí nos sirve esas expresiones de las personas que dicen yo creo a Dios a mi manera, o yo simpatizo con el cristianismo, pero esta parte no la puedo soportar, o no la puedo creer, no la puedo reconocer. Estas personas están creyendo en una falsedad, porque el verdadero evangelio, el evangelio está fundamentado en lo que Dios ha revelado acerca de él. Por eso es urgente que prediquemos, porque solo el cristianismo bíblico es la verdad. Mientras los hombres no escuchen el evangelio, van a seguir perdidos. Van a seguir creyendo verdades a medias. Van a seguir pensando cosas equivocadas. Y por consecuencia, seguirán engañados y seguirán sin salvación. El evangelio es la verdad. Y el evangelio es lo que el mundo debe escuchar. La gente tiene una fascinación por muchas cosas. Encuentra sentido a su vida en diferentes cosas o ideologías o pensamientos. Pero solamente el evangelio es verdad. Solamente el evangelio salva. Solamente el evangelio transforma. Por eso tenemos que predicar este mensaje. Otro principio, otra razón por la que debemos de predicar el evangelio es el siguiente: porque el evangelio conduce al arrepentimiento. El evangelio no solo nos habla del Dios verdadero, sino que además nos muestra el camino para conocerle, para conocer a este Dios verdadero. Versículo 30-31 dice: por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de los muertos. No basta con conocer que Dios existe, incluso comprender de qué se trata. Es necesario reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Es necesario que las personas reconozcan su pecado y se arrepientan. Y Pablo les hace ver la urgencia de que se arrepientan, porque un día este Dios los juzgará. Jesucristo los juzgará. Este mismo llevará a cabo el juicio de Dios. El evangelio
es la manera en que el ser humano recibe el perdón. Porque el Evangelio muestra a Cristo que derramó su sangre por los pecados. Solo basta reconocerle, acercarse a Él, confesar los pecados y arrepentirse de ellos. Hermanos, debemos de predicar porque solo el Evangelio lleva al verdadero arrepentimiento. El Evangelio presenta a Jesús. Jesús es el sacrificio perfecto. Es quien ha pagado la deuda del hombre. Él es el Cordero inmolado. Es el camino, la verdad y la vida. Y solo por medio de Él podemos llegar al Padre. Los apóstoles lo entendieron muy bien. Por eso tenían esta pasión. Por eso tenían esta valentía de predicar el Evangelio aún en los contextos más difíciles y más complejos, aun cuando eran perseguidos, aun cuando eran torturados, aun cuando fueron asesinados. Ellos continuaron predicando el Evangelio. Ellos continuaban diciéndole a la gente que debían de conocer a Cristo y arrepentirse. Los hombres deben arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y si nosotros, hermanos, tenemos algo de amor por el prójimo, deberíamos predicarle el Evangelio. Porque va a venir el juicio. Y si no se arrepienten, van a ser culpables, van a ser condenados y van a sufrir eternamente. Si verdaderamente amamos al prójimo, ¿por qué no le hablamos de lo más importante? Aquello que puede transformar su vida completamente, que puede darles la salvación. Otra razón por la que debemos de predicar es el siguiente punto, porque llama a los escogidos por medio de su palabra. Porque Dios llama a su pueblo, a aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo, por medio del Evangelio. Versículos 32 y 33 dice: cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Versículo 33, así fue que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Ya que Pablo menciona la resurrección de los muertos, esto fue motivo de burla por parte de los griegos, ya que los griegos, influenciados por la filosofía, entre ellos Platón, desarrollaron la idea de que el alma era inmortal, y cuando una persona moría, el alma emigraba a algún lugar y el cuerpo se perdía. Y para ellos no había lugar para una resurrección física. Entonces esto influenció mucho a la hora de escuchar acerca de la resurrección y se burlaron del mensaje de Pablo. Pensaron que era algo ridículo. Así que al parecer, podríamos decir o ver, pareciera ser que Pablo no tuvo mayor éxito, porque se burlaron de él. Te oiremos acerca de esto en otra ocasión, le dijeron. Y Pablo salió en medio de ellos. Pero no fue un fracaso, al contrario. Dios cumplió su propósito con esta predicación de Pablo. ¿Por qué? Porque aunque muchos pudieron haber rechazado este mensaje, la predicación de Pablo no fue en vano, porque nos dice que algunos se juntaron con él y creyeron. Incluso Dionisio, alguien que era miembro de esta corte del Areópago, alguien importante ante los hombres, creyó también en el Evangelio. También Dámaris y otros con ellos. O sea, la predicación del Evangelio produjo efecto. Trajo a los suyos, a los de Dios, a los escogidos de Dios. No fue en vano. No fue en vano, hermanos. Aquí vemos que predicar el mensaje tiene sus frutos. Dios llama a los suyos.
puede ser una audiencia difícil. Puede ser que a quienes prediquemos, delante de nuestra percepción, parezca imposible que se arrepientan, porque parecen ser rebeldes, escépticos al mensaje. Pero Dios llama a los suyos por medio de la predicación. Pensemos en este caso. ¿Hay algún contexto más complejo para predicar el Evangelio que este? Lleno de eruditos, de filósofos, lleno de intelectuales, de paganos, idólatras. Era un contexto difícil para predicar. Pero para Dios y para el Evangelio, eso no es problema. No hay barrera que se interponga entre el Evangelio y lo que provoca a los seres humanos. Porque es poderoso para transformar. Porque atrae a sus ovejas al rebaño de nuestro Señor Jesús. El Evangelio transforma y es efectivo, aun cuando no trae los efectos que esperamos. Pero Dios lleva a cabo su plan. Dios trabaja en el corazón de las personas. Y no es por la oratoria de las personas, no es por las capacidades, por el conocimiento, sino que es por el poder de su Santo Espíritu, que abre los ojos de las personas y hace que este mensaje tenga vida en aquellos que lo escuchan. Por eso no te desmotives para predicar o al predicar. Anímate, porque Dios está llevando a cabo su plan. Porque Dios llevará a cabo su plan y traerá a los suyos. Están en sus manos y llegarán. Pero no van a llegar sino solamente por la predicación del Evangelio. Pueden haber muchas cosas que podemos hacer. Sí, hay muchas actividades que pueden llamar la atención, pero nada de eso los va a transformar. Nada de eso los va a quitar del estado en el que están y los va a hacer libres. Solamente el Evangelio de Jesucristo. Viendo todo lo que el Evangelio es, todo lo que el Evangelio hace, es lamentable ver cómo la iglesia ha perdido la urgencia por predicarlo. Es lamentable ver cómo muchas iglesias han perdido este deseo, esta pasión. Muchos cristianos parecen estar más comprometidos con una visión política, con un partido político, que con el Evangelio. Muchos parecen estar más interesados en los sueños personales, en las actividades cotidianas, que en predicar el Evangelio. Pierden de vista la gran labor que la iglesia tiene: anunciar a Cristo, alumbrar a este mundo oscuro con la verdad. Yo te pregunto en esta hora, ¿amas a Cristo? ¿Amas a Jesús realmente? Porque todo aquel que ama a Cristo y lo conoce, desea, anhela anunciarlo a los demás, para que los demás conozcan también esta verdad y sean salvados. ¿Hay limitaciones? Claro que hay limitaciones. Las tenemos. Somos limitados. Somos muchas veces ignorantes en muchas cosas. Pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad. ¿Hay obstáculos? Claro que hay obstáculos. ¿Habremos fallado en alguna vez? ¿Nos habremos equivocado? Seguramente sí. Muchas veces tal vez no hemos sido lo necesariamente precisos al comunicar a Jesús. Pero ninguna de estas limitaciones debe distraernos de nuestra labor. Nada justifica o no hay razón para dejar de predicar. Es más, ¿te has puesto a pensar que aquellos obstáculos propios que tú pones como motivos para no predicar muchas veces revelan tu falta de amor por el Evangelio? Hablamos de que no estamos preparados. ¿Sabes qué? Yo no estoy preparado para hablar de Jesús, para hablar de lo que Él hizo. Pero curiosamente sí estás preparado para hablar de otras cosas.
hablar de tus hobbies, por ejemplo, del deporte, del cine, de la música, hasta de la farándula. Pero no estás preparado para hablar del Evangelio. Y eso revela muchas veces nuestra falta de amor. También, muchas veces el orgullo. Porque no queremos vernos en la situación de que alguien nos pregunte algo que no podemos responder, que no sabremos responder. No queremos vernos como un ignorante o no queremos vernos como un religioso por temor a los hombres. Dios nos ayude. Porque cuando no predicamos el Evangelio, no le estamos dando el honor a nuestro Señor que Él merece. Porque solamente por el Evangelio reconocemos el honor de nuestro Señor Jesús, que murió por nosotros. Y si no sabes qué es el Evangelio, bueno, es Jesús. Es Jesús, conocer a Jesús. Él murió por ti. Y todo pecado que has cometido es perdonado si tú te arrepientes y crees en Él. Y cuando venga el juicio que vemos en este relato de Pablo, tú serás salvo. Completamente salvo. Ese es el mensaje que creemos. Ese es el mensaje que glorifica a Dios. Ese es el mensaje que confronta la idolatría. Ese es el mensaje verdadero. Es el mensaje que llama al arrepentimiento. Es el mensaje que cambia los corazones. Y ese es el mensaje que debemos de predicar. El mensaje que nos transformó. El mensaje que nos cambió. Que nos dio vida. Que nos dio la razón de vivir. El mensaje que nos ha dado todo. Plenitud, gozo, satisfacción y salvación. Y no debemos dejar de predicarlo. No debemos dejar de anunciarlo. Porque honra a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios Todopoderoso, y salva a los perdidos. Oremos. Señor, gracias por presentarnos el Evangelio.